Y vamos a empezar con la mesa 7. Como sabéis, vamos un poco ajustados de tiempo, así que por luego de quedar todos dentro de los 25 minutos. Voy a doy la palabra a Natalia Silva Prada, the National Coalition of Independent Scholars, quienes hablan del rey y la Inquisición, Chitón, la Inquisición ante la esfera pública de los siglos XVI al XVIII. Natalia, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Me sienten bien? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, y el PowerPoint se ve. Bueno, muy bien. Entonces, voy a comenzar con la exposición, atenerme a los tiempos. La pregunta que guía esta presentación es cómo se representaron los contemporáneos al Tribunal de la Fe, a ese ojo que parecía estar por encima de todo y penetrar en todas las conciencias. Exploro algunas posibles respuestas a partir de documentación que he ubicado a lo largo de los años. Este es un estudio que realizo desde la historia cultural de la política, en donde privilegio percepciones de diversos miembros del cuerpo social frente a la instancia inquisitorial para detectar opiniones críticas que hubieran ayudado a configurar una esfera pública en los siglos XVI al XVIII a pesar de la censura inquisitorial. El título de mi ponencia retoma un viejo adagio que trajo a colación José Toribio Medina, que habla de los dos lados de una práctica, el secreto y la denuncia, pero también el significado político de las dos instancias institucionales que administraron contemporáneamente los territorios americanos de manera compartida, la Inquisición y el Rey. Hay que decir algo previo sobre la cultura política antigua. Esta estaba vinculada en el nivel teórico a la defensa de los altos valores de la época en todas las esferas de la sociedad, como eran el bien común, que era la máxima aspiración de los estados católicos de la época moderna, de cuya búsqueda positiva derivaba en la distribución de la justicia y el ejercicio del buen gobierno. De hecho, los teólogos concebían en la época a la política como una especie de sacerdocio y tenemos que recordar, y lo saben todos aquí, que la monarquía católica castellana era de tipo confesional. Esto es una premisa para mostrar cómo se configura esa esfera pública peculiar de la época, la cual por años he estudiado a través de las prácticas del... Perdona, Natalia, ¿puedes poner un poco más grande el PowerPoint? Que no podemos verle la presentación. Voy a sí, ya. ¿La pones a pantalla completa? ¿Ya está? Ya la puse. Perfecto, gracias. Perdona. No, no es problema. Y entonces, lo previo que decía la cultura política es también para entender cómo se configura esa esfera pública que no necesariamente tiene que ver con espacios físicos, sino con los espacios en general donde se manifestaba la opinión y las formas de protesta en una época en donde aún la opinión no era de tipo racional, como la describía Habermas para el siglo XVIII. Las preocupaciones de los miembros del cuerpo social no estaban relacionadas solamente con las creencias religiosas. Por tanto, las tensiones sociopolíticas generaban toda clase de espacios de discusión, aunque ellos no fueran legítimos. Y como nos recordaba Jean Frédéric Chope, el estatuto privado y el público coincidían en aquella época. Las opiniones, de las cuales vamos a ver algunas, escritas y orales, gestos y actos, se relacionaban con las preocupaciones por el gobierno de lo público
y eran controladas y censuradas por la institución defensora de la ortodoxia católica, la Inquisición. Quise traer unos argumentos del obispo Juan de Palafox, de quien hemos oído hablar anteriormente, al derecho a lo que hoy llamamos opinión pública, en una carta al inquisidor general Diego de Arce, que es parte de una polémica inmensa que sucede en la década de los 40 a 50 de la Nueva España. Entonces él se quejaba de que no se pudiera discurrir y hablar. Esto tiene que ver con la opinión o disputar, porque, y ahí empieza, ahí ya aquí vemos una crítica al Santo Tribunal. Decía que se metía en materias que no le tocaban, ni querían, ni tenía que conocer de ellas. Entonces, esto solamente para mostrar, digamos, que hay la presencia o la conciencia de esto y que es parte del derecho de resistencia que era muy importante en la época y al menos los letrados lo conocían bien. De esto quiero pasar a preguntarnos por qué la Inquisición debió ser protegida y por qué fue privilegiada. Esto nos habla probablemente de una previa praxis en los primeros años de la instauración del tribunal y nos lleva también a lo que significa la oposición al Santo Oficio, que sería el delito de fautoría. Una revisión de los textos sobre las atribuciones del tribunal evidencia que sus prerrogativas políticas tenían origen en el establecimiento del patronato real y en la consecuente fundación de una monarquía católica. De hecho, el rey colocó desde el primer momento bajo su salvaguardia y protección a los inquisidores de Indias, a sus ministros y oficiales con todos sus bienes y haciendas, disponiendo que ninguna persona de cualquier estado, dignidad o condición, o sea, estaban por encima de todos los estamentos, pudiera o osara perturbar, damnificar o hacer daño o agravio, y con esto incurriría en un delito de lesa majestad. Esto se compenetra con la bula Side Protegendis del Papa Pío V, decretada en abril de 1569, que amparaba al Santo Oficio, de hecho, bajo la inviolable autoridad de la sede apostólica. Y además, esta bula se colocaba en los lugares públicos, se leía una vez al año en los conventos y se leía también al comenzar los autos de fe. Es decir, nadie podía aducir que no conocía la ley. Además de esto, tenemos que analizar el tema de la herejía, que no consistió solo en la persecución a las prácticas heterodoxas contra la fe católica. En lo que vamos a ver, este tema trasciende la intolerancia religiosa a través de ese delito de fautoría, que era la oposición al Santo Oficio. La herejía, en tanto oposición a uno o varios artículos de la fe, está relacionada con la fautoría, en tanto el fautor es quien ampara o ayuda al hereje, ¿no? Y no encontramos críticas o resistencias solamente en quienes sobornan testigos, deponen falsamente, encubren o exaltan herejes, los favorecen, ocultan sus bienes o expresan palabras de desacato, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay otro tipo de delitos donde podemos encontrar manifestaciones de la fautoría que no tiene una gran representación en los catálogos de los archivos, en los catálogos documentales. Pero yo propongo que la fautoría hay que atenderla en tanto tiene fuertes implicaciones que la convierten en delito herético. En un trabajo que realicé hace un par de años, me daba un porcentaje no tan grande de los documentos que hablaban de la fautoría, pero sí encontraba yo expresiones de fautoría, aunque no fueran catalogados como tal,
en delitos por rumores, agravios, burlas, libelos o pasquines, calumnias, cohechos, conjuras, denuncias, falsos testimonios, etc. Y también entre los opositores del Santo Oficio había una amplia categoría de personajes religiosos, clérigos, corregidores, eh, cabildos catedralicios, personajes extranjeros a la monarquía y alguna gente de la llamada gente común, mulatos, negros, etc. Esto lo he ido ampliando un poco con otras investigaciones y digamos, hice un cuadro general solo para mostrar que las críticas emergen desde diversos sectores de la sociedad. En ese momento me detengo un momento en si realmente, digamos, ese tipo de legislación como la bula así de protegendis am, habrían frenado a la gente a expresar sus ideas. Pero antes de ello quería decir que entre las obras que me estimularon para creer en las posibilidades de explorar esta perspectiva investigativa, el libro de Stefania Pastore, Il Vangelo e la Spada, fue fundamental. Ella nos mencionaba que en los orígenes del disenso antiinquisitorial estaba el establecimiento los orígenes estaban en el establecimiento del tribunal castellano y que pese al apoyo de la monarquía a la nueva Inquisición, una una parte importante del clero habría reaccionado contra una Inquisición fuerte, aquella sostenida por la corona en el impulso al problema del disciplinamiento y de la uniformidad doctrinal que en un plano microsocial apuntaba a la asimilación y al control de las minorías étnicas en el caso peninsular. Digamos, de esta perspectiva yo encuentro también oposición entre los obispos, entre el clero, entre los que anteriormente se consideraron los primeros inquisidores, que fueron los inquisidores apostólicos. Entonces, no me da tiempo para mencionar todos los casos que he colocado aquí, pero es interesante ver que ya en España y entre personajes importantes como un fiscal de la monarquía, Pedro Casalla, se habló de que la Inquisición era una malaventura y rogaba que las guerras de Francia acabaran con ellas. O un hijo mameluco del patriarca João Ramalho en Brasil que dijo, yo acabaré con la Inquisición a flechazos. En una época en que obviamente en Brasil nunca se instauró de todas maneras el tribunal y en tiempos muy tempranos. En 1582, el clérigo mestizo Juan Pérez de Segura, en Popayán, Nuevo Reino de Granada, dijo que los familiares del Santo Oficio deberían ser atados a la cola de un caballo y debían irse de las Indias. Esto como reacción a unos pasquines que el propio Santo Oficio habría colocado contra el deán de la Catedral Don Francisco de Santiesteban. Y así vamos encontrando expresiones en gente común, como un herrero de Chiapas que criticó los edictos de fe, sugiriendo que daban ideas equivocadas a la gente. He estudiado también unos rumores y pasquines en el radio de México, Tlaxcala y Puebla que hablaban de la reformación del Santo Oficio o de la necesidad de revocar privilegios a los inquisidores y a los familiares. Y bueno, más adelante hablaré de otros de estos casos. Hay un carpintero de Rivera, Adrián Dirks, holandés, que decía que mejor estaríamos en Flandes, que allí no había Inquisición, y se reían de que por la secta prendieran a los hombres. También expresaba miedo de viajar a la Nueva España. He encontrado otros casos en Cartagena. Estos casos de la Nueva España los voy a mencionar un poco más adelante. He estudiado también los pasquines del irlandés William Lamport, conocido en la Nueva España como Guillermo Lombardo de Guzmán, quien cuando se escapó de la cárcel tildó a los inquisidores, entre otras
muchísimas cosas de insultos, homicidios, ministros diabólicos, etc. Luego había oposición y burlas en pasquines sobre el control de las publicaciones de la Inquisición. Bueno, no me da mucho tiempo para seguir con esto. Hay cosas que se podrían comparar en la Nueva España también, entre las expresiones de Rafael Gil Rodríguez ah, un fraile que habría hablado de la Inquisición ya en los tiempos finales como santo y tremendo tribunal. No, eso es muy amplio, se tendría que trabajar en profundidad, pero eran una serie de ejemplos para mostrar que estas críticas y estas formas de resistencia y de percepción existen. Uno de los casos que he trabajado más en profundidad, como caso de fautoría extraordinario, es el del fraile irlandés Diego de la Cruz, que en el siglo se llamaba Diego Nugent, y que fue provincial de Nicaragua. Él, en los tiempos en que William Lamport estaba todavía preso, llegó a decir, entre muchas otras cosas, que era más cristiano que los inquisidores y que era de buena capacidad y talento. Esto le costó a Fray Diego la prisión en un convento de México y muchos años perdidos. Eh, Hay un artículo en que muestro las conexiones internacionales de este personaje con Lamport y con otros personajes de la península, pero era muy grave porque los que conocen al personaje saben que escribió miles y miles de textos y las críticas a la Inquisición son enormes desde su propio proceso y desde lo que él veía en la época. Muchas de sus opiniones coinciden con las posteriores de Pedro de Medina Rico. Entre otras, dijo que Mahoma con ellos, si viniera, pueden ser llamados ángeles en comparación con estos inquisidores. Hablaba específicamente de los que lo habían apresado, porque enseñó su secta por la fuerza de las armas, etcétera, etcétera, y prevaricaban de la fe católica con armas secretas y sacrílegas más horrendas que las invectivas de Nerón con capa de la misma fe. Tratando de... se me está moviendo el PowerPoint. Entonces, en general, ¿cómo fue percibida la Inquisición? ¿Qué tipos de críticas? Los que he podido sintetizar para esta presentación son crítica a los tribunales contra su establecimiento, al monopolio del control de la fe, estos emerge entre conversos, a sus representantes, en particular por inmoralidad, corrupción, siembra del terror, manos violentas, ocio, amancebamiento, pecado nefando y robo. A sus métodos, a los fueros y privilegios y al uso del secreto. Eso emerge mucho, el uso del secreto molestaba a mucha gente. A los edictos de fe. Se criticaba también haciendo burlas, usando edictos de fe entre civiles y usando sanbenitos para burlarse. Oposiciones a la publicación de edictos, esto por ejemplo entre regidores de Oaxaca en 1631. A sus faltas, injusticias y abusos, a los bienes del secuestro, a la apropiación indebida de los bienes, al uso del libelo infamatorio. El libelo infamatorio o pasquín que los propios inquisidores perseguían, lo usaron ellos mismos. Son famosos, y ahora más adelante voy a hablar, unos que publicaron los primos Mañosca contra Juan de Palafox. A la invasión de jurisdicciones eclesiásticas y políticas, a la interferencia con la justicia civil y eclesiástica, y en esto hay múltiples pleitos con obispos, arzobispos, al uso del tribunal para venganzas personales y corporativas y al control y censura de las publicaciones. Entonces, las instancias que la Inquisición enfrenta y que son instancias críticas, las divide de esta manera. La Iglesia, obispos, arzobispos, frailes y cabildos catedralicios, funcionarios de la corona, hay virreyes, hay espías,
gente procesada entre los conversos extranjeros europeos y gente local, tienen que hacer frente también a enemigos invisibles como los pasquines y la publicística y a miembros de la propia Inquisición entre los que hay críticas como visitadores e inquisidores. Entonces, la década de 1640, 1650 es de un violento disenso. Esta es la época que más he trabajado en profundidad y es excelente para constatar la existencia de la opinión y de la comunicación públicas. Ya en 1642, el reo Simón Montero había dicho que estos inquisidores eran unos diablos que habían usado grandes crueldades y que en su primer proceso de 1635 los inquisidores eran ángeles en comparación a ese caso que él vivió. Está el memorial que se convirtió en libelo cuando le abrieron las cartas que iban para España a don Antonio de Peralta y Castañeda, canónigo de la Catedral de Puebla. Y decía que a la Inquisición la temían por su casa y ya no la tienen remitida a quien está como la cruzada, a quien sucede lo mismo. Sería cosa prolijísima decir el estado que tiene por haberse ofrecido estos años presa de innumerable cantidad de portugueses que tiene presos de gruesísimas haciendas. Está el libelo de los primos Mañosca contra Palafox, de otros libelos contra los jesuitas y contra Mañosca, en el que lo acusan de robo a la carnicería. La carta de Juan de Palafox al inquisidor general don Diego de Arce en 1647, los rumores de los portugueses que querían pegar fuego a la Inquisición y la amenaza que hizo el obispo de Oaxaca de ir a Ciudad de México a quemar a los mañoscas. Están también las 5 publicaciones. minutos. ¿Perdón? Faltan 5 minutos. 5 minutos. Listo. Y la publicación de los pasquines por William Lamport y la carta que trató de enviar a la corona. Bueno, entonces con esto, bueno, no me da tiempo, aquí había traído unos documentos donde mostraba las transgresiones jurisdiccionales de la Inquisición en el pleito con Juan de Palafox y algunos de los insultos en el pasquín de los primos Mañosca, donde los llamaban mancebo, león, serpiente y que tenía cuernos de toro. Está también la crítica interna de inquisidores versus inquisidores. El mismo Juan Sáenz de Mañosca le dijo al rey que los inquisidores eran tahúres, amancebados y mentirosos, que la Inquisición era desencuadernada, que el Estado, el Juan de Mañosca y Zamora el primo, también se critica a la propia instancia inquisitorial, hasta llegar, digamos, a las críticas de Pedro de Medina Rico, que coinciden con muchas de las de William Lamport, sobre el tema de los procesos mal llevados y de la apropiación indebida de las haciendas. Entonces, muy rápidamente en las reflexiones finales, pues para mostrar que es necesario rescatar esas tensiones sociopolíticas que generan ambientes de discusión en la vida local porque nos conectan con esa peculiar esfera pública. Un estudio pormenorizado de delitos vinculados a la herejía fautoría podría contribuir a comprender mejor ese proceso de configuración de la opinión pública relativo a la presencia y acciones de la Inquisición en el Nuevo Mundo y las percepciones que generó entre la gente común y las formas de resistencia. Los casos que he registrado revelan una intrincada red formada por diversos componentes del cuerpo social y de la República que opinan sobre asuntos relativos al orden inquisitorial y por ende monárquico. Los procesos relativos a delitos contra el Santo Oficio permiten registrar importantes momentos de desafecto al tribunal, actitud inducida más que por el simple resentimiento. No todas estas críticas vienen de reos de fe, sino son parte también de posturas políticas frente a acciones que en la época se consideraban injustas. Las conversaciones callejeras, de las cuales no pude hablar aquí, entre ellas las
las que se mencionan a través del caso de Fray Diego de la Cruz y del pleito de Palafox con los jesuitas, muestran que hay una esfera pública que puede trascender la intimidad de los tribunales eclesiásticos y civiles y que son capaces o eran capaces de cuestionar públicamente al Santo Oficio. De los disturbios de los siglos XVI al XVIII emergen temas comunes como las pugnas de los obispos con la Inquisición, la molestia de los cuerpos privilegiados eclesiásticos por los excesos de los mayores privilegios otorgados a los miembros de la Inquisición, la participación de los sectores seculares en los pleitos exclusivos del mundo religioso, la capacidad de los prisioneros inquisitoriales de protestar y llegar a hacer reclamos formales, y finalmente el malestar que causaba la intromisión del Santo Oficio en su calidad de censor de las ideas y de las publicaciones. No pude hablar mucho de esto, pero es el tema de los pasquines en donde se critica de manera bastante reiterativa esta intromisión a la censura de las publicaciones. Con esta presentación quisiera ayudar a matizar esta idea de que el Santo Oficio fungió como un freno que impidió cualquier tentativa de cuestionamiento, discusión y duda que planteó Solange Alberro hace muchísimos años, el cual habría propiciado el conformismo intelectual con su trasfondo de indiferencia y cobardía. El periodo virreinal fue testigo de un público politizado capaz de emitir juicios y de exponerlos en el espacio público. Y por último, las expresiones de disenso son también expresiones de opinión pública en las que hemos rastreado ideas, aspiraciones, reclamos, valores y críticas bien configuradas que preocupaban a los miembros del cuerpo social. Muchas gracias.